Perfecto. Bueno, ahora sí, bienvenidos a este curso de base de datos. Yo soy Lucas Román, voy a estar en una buena parte de las teóricas. Y ya los aburrí bastante seguramente con el video de YouTube con temas administrativos, con lo cual vamos a ir derecho a las clases. Así que bueno, vamos a empezar con las filminas, que bueno, como les comentaba a sus compañeros antes que estaban acá, pero lo comento para todos, dentro del sitio del curso va a haber un link al Drive. Si el sitio del curso lo pueden acceder desde el canal general, está pineado arriba el link, y dentro del mismo, dentro de clases teóricas, pueden encontrar las filminas que vamos a estar utilizando hoy, los PDFs, porque si los quieren bajar para lo que fuera, y los voy a estar actualizando clase a clase, voy subiendo lo que voy a estar dando, ¿no? Bien, bueno. Arranquemos entonces por, no era esto, este de acá, por lo básico. Bueno, vamos a hablar entonces de base de datos, así se llama el curso, con lo cual vamos a empezar una introducción hablando de qué son las bases de datos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a hacer una cosa bastante breve. Definiciones, un poquito hablar de la historia de las bases, de los sistemas gestores de base de datos, que vamos a ver qué son, y un poquito de bibliografía. Aprovecho para hacer un poco de lo que ustedes llaman el lore de la materia, que yo no sé bien qué es, pero lo repito, ¿sí? Primero que nada, ven que acá hay una beta enorme, ¿sí? ¿Lo ven o no? Bien, esto significa que estas filminas todavía están en preparación. Yo hace 4 cuatrimestres, este es mi cuarto cuatrimestre que empecé como profesor, dije voy a armar todas las filminas de nuevo, en un año lo tengo todo cocinado, ya van casi 2 años y como van a ver, no estoy hasta la mitad. Las que tiene esta forma son mías, hasta ahora no salió ninguna de beta, tengo la esperanza de que este cuatrimestre alguna salga de beta, pero no lo logré todavía. ¿Cuándo sale de beta? Cuando no le hago cambios de cuatrimestre a cuatrimestre. Bien, y es importante para mí al menos, no para ustedes, que sepan que las filminas son coautores, somos coautores tanto yo como Mariano Beiró, el profesor anterior. Les diría que, si soy sincero, un 80-90% del contenido viene de Mariano Beiró. Yo más o menos lo adapté a mi forma de dar las clases. Pero necesito darle el crédito porque la verdad se lo merece, porque él sí tuvo el laburo de un día para el otro armar todo el curso de una. Por eso van a ver aquí esos nombres. Si alguno haya aportado algo después, pues lo vamos agregando. Creo que hay algunas que tienen. Bien, hecho esa pavada, vamos a empezar con definiciones. Y bueno, si tenemos que hablar de base de datos, la primera definición que tenemos es ¿qué es una base de datos? Bueno, acá ven un meme. Yo leí en internet que la forma de captar su atención es con memes, entonces todas las filminas van a estar llenas de memes. No, mentira, solo las primeras. No porque son malísimos. Aparte no los entiendo. Pero bueno, este meme, no sé cómo se llama, pregunta a ustedes qué es una base de datos y escucho sus respuestas. A ustedes les estoy preguntando, ¿eh? Yo creo que ya sé qué es una base de datos. Vamos. Una colección de información. Colección de información, sí, síganme diciendo. ¿Solo él sabe qué es una base de datos? Sí. Tablas. ¿Algo más? Datos relacionados entre sí. Bien, ahí en el chat me pusieron conjunto de datos no ordenados. Bien, ¿alguien que diga alguno más? ¿Cerramos ahí? Bueno, sobre esto no está ni mal ni bien, tiene cosas buenas y cosas malas. En general siempre se tienen este tipo de respuestas. Bueno, me voy a centrar en algunas de las cosas que dijeron ustedes y después vamos a ver lo que dicen las filminas en particular. Me gustó la parte de colección, ¿sí? Colección, conjunto, lo que fuera, estamos hablando de que hay muchas cosas. No me gustó tanto lo de información, ahora voy a explicar por qué. Porque hay una pequeña diferencia entre lo que es un dato y una información, ¿sí? Me hubiera gustado más colección de datos, por ejemplo. Después alguien dijo tablas, que es una muy buena representación de una de las bases de datos más comunes que tenemos ahora, que es la base de datos relacionales, que en general uno la esquematiza con tablas. Pero no todas las bases de datos tienen por qué ser tablas. O sea, tablas sería un caso particular de bases de datos, pero hay bases de datos que no tienen por qué ser tablas. De hecho, en la segunda parte de la materia vamos a ver bastantes de esos. Datos relacionados entre sí, me gustó, ¿sí? Como que queda implícito que es un conjunto de datos, ¿sí? Y está bueno que estén relacionados entre sí, no cualquier dato, sino que tienen que tener alguna conexión. Conjunto de datos no ordenados, bueno, ahí me gustó lo de vuelta lo de conjunto. No sé por qué no ordenado, porque podría estar ordenado. ¿Por qué vamos a obligar a que no estén ordenados, sí? Pero bueno, está bastante bien como para una pequeña introducción, ¿sí? Fíjense que casi le pegamos. Bueno, una base de datos, la definición del libro es un conjunto de datos relacionados. Y nos preguntamos si es cualquier conjunto de datos, ¿sí o no? Bueno, algo que nos interesa es que represente algún aspecto del mundo real. En general no son datos absolutamente al azar. Tienen una coherencia lógica y un significado, ¿sí?
Que acá está por ahí lo que decíamos de la información. Si no es un dato absolutamente incoherente lo que me interesa. Me interesan datos que tienen algún significado en particular. Y tiene un propósito y un grupo de usuarios interesados en ello. Estas son las definiciones que se suelen encontrar en los libros. No me interesa ser más papista que el Papa. Hay en internet así discusiones, por ejemplo, si todos los dígitos de pi son una base de datos o no. Porque, bueno, algunos dicen sí, representa un aspecto del mundo real, tiene que ver con la circunferencia de los círculos, tiene una coherencia lógica, tiene un significado, y otros dicen, no, son dígitos, ¿qué me importa? Son números al azar. Bueno, no quiero llegar hasta eso, pero sí quiero que entendamos que es un conjunto de datos, que los datos están vinculados entre sí y que tienen un cierto significado. Y ahí viene el tema de la diferencia entre dato e información, ¿sí? ¿Cómo suelo decir yo cuál es la diferencia? Bueno, esto estamos de acuerdo que es un conjunto de datos, estas filminas en sí, tienen varios datos, ¿sí? ¿A ustedes les da cierta información? Bien, imagínense que yo le paso estas filminas a alguien que no habla castellano. Es más, a alguien que ni siquiera utilice los caracteres que utilizamos en el castellano. ¿Sí? Alguien que utilice, no sé, los caracteres japoneses, chinos, creo que los hebreos también son distintos. Le estoy dando el mismo dato. Si no saben español, ¿les genera la misma información? No. Bueno, esa es la gran diferencia. El dato es una representación de la información. Puedo obtener información a través del dato, pero del dato solo no surge la información, surge de un proceso. Alguien tiene que saber cómo procesar los datos para extraer la información de los mismos. Por eso en general no hablamos de información. A veces de forma marketinera se habla de bases de información o cosas así, pero es un tema de marketing. ¿Sí? También habrán escuchado la Bauquita Light, por ejemplo, también es una mentira. Bueno, muchas de esas cosas no las vamos a estar viendo aquí. Bien. Y algo que no surgió ahora, pero me suele surgir bastante cuando doy la clase, es que cuando hablamos de base de datos me dicen sistemas. Y la base de datos no tiene por qué ser computarizada o un sistema en particular. Uno, como obviamente está cursando alguna materia afín, ya piensa en base de datos, en una base de datos en una computadora o algo por el estilo, ¿sí? Pero en la realidad existen bases de datos que no son computarizadas. ¿A alguien se le ocurre darme algún ejemplo? Un fichero de una biblioteca, por ejemplo, ¿se te ocurre? O de algún otro lado, ¿sí? Cuando están los papelitos, la lista de compras, yo voy a hacer las compras y no me llevo el celular, no se me conecta a algún lado donde yo estoy dejando la información de que tengo que comprar. Lo anoto en un papel y lo tacho y ya está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, base de datos es más bien un conjunto general. Bien, acá era Patricio Estrella, que hace poco se hizo famoso. Pregunta algo más básico. Bueno, todo bien, es una colección de datos, un conjunto de datos. ¿Qué es un dato? Bueno, en vez de preguntárselo, vamos porque es una definición bastante rara, pero creo que se entiende. Un dato es un hecho que puede ser representado, ya hablamos de eso, y almacenado de alguna forma. De hecho, si no lo puedo almacenar, estamos perdidos en esta materia, porque justamente vamos a ver cómo se almacenan, y que tiene un sentido implícito. Entonces, como ejemplo, damos, por ejemplo, un tipo de dato. La mesa 4 consumió 2 milanesas napolitanas. ¿Es un dato que le sirve a quién? A un restaurante podría servir. Bien. Shichen-san tiene un turno para oftalmología el 15 de marzo. ¿A quién le puede servir ese dato? Sí, y también al oftalmólogo de Shichen-san también. A los dos. Perfecto. 100 gramos de chipá tienen 350 calorías. No sé si es real. A todos, a un nutricionista, ¿sí? Pero bueno, fíjense que los tres ejemplos son un hecho, ¿sí? Son posibles de ser representados, de hecho acá están representados en prosa, quizás no es la forma más eficiente de representarlos, pero pueden ser representados, y tienen un sentido. Ustedes me decían a quién les podía servir ese dato, ¿sí? Al mozo le interesa saber que la mesa 4 consumió 2 milanesas para después cobrársela, por ejemplo. Bien. Ya un poquito más en el terreno de lo teórico, llamémoslo, o de las definiciones, que a mí me gusta darlas, pero no es que voy a evaluar las definiciones, pero está bueno saber que podemos pensarlos como proposiciones en las bases de datos tradicionales, ¿sí? Hablamos de datos tradicionales cuando hablamos de las que almacenan textos, números, cosas del estilo. Después ya vamos a ver que hay bases de datos no tradicionales como las multimedia o bases de datos más complejas que no las vamos a estar tratando en esta materia porque no entran en el calendario, ¿sí? Pero cuando hablamos de bases de datos tradicionales, que son las más comunes, generalmente almacenan datos de texto o numéricos que se pueden enunciar a través de proposiciones. Por ejemplo, si tenemos una base de datos que me dice Juan Martín del Potro ganó el US Open en 2009, Gabriela Sabatini ganó el US Open en 1990, Roger Federer ganó el Australian Open en 2018, lo podemos pensar como que está grabando proposiciones de este estilo. Cierta persona ganó cierto torneo en cierto año, porque me interesa saber eso. Y es importantísimo esto, que solamente se almacenan las proposiciones verdaderas. ¿Sí? No tiene sentido almacenar las falsas. Imagínense, cuando ustedes, viene un mozo, no sé si lo siguen haciendo algunos, pero viene con el papelito para anotar el pedido, te dicen que una milanesa napolitana,
El tipo anota una milanesa napolitana, no anota, no me pidió costillitas de cerdo, no me pidió un flan, no me pidió, porque si no tendría una lista eterna, ¿sí? Se asume que lo que no está en una base de datos es porque no es la realidad. ¿Sí? Si no está Lucas Román, ganó el US Open en 2009, es porque no lo gané. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esperen que cambio del iconito. Y acá estamos, bueno, ¿qué son las bases de datos no tradicionales? Las que almacenan imágenes, audio, video, datos geoespaciales, ¿sí? Por ejemplo, la superficie de un barrio, la ubicación de una moto de un pedido para ver si está dentro del barrio o no, para ver si está próximo, etcétera. Hay unas nuevas ahora que no lo sé traducir, yo le pongo vectores de alta dimensión, que son famosas por IA. No lo sé traducir, creo que High Definition Vector, ¿sí? Si no me equivoco en inglés o algo por el estilo. Bueno, vectores de alta dimensión quiere decir vectores que tienen muchísimas dimensiones. Bueno, son bases de datos más especializadas que no las vamos a estar tratando, pero quizás lo que veamos les sirve como una base para si en algún momento ustedes tienen que utilizar alguna de estas más especializadas. Bueno, ahora sí de vuelta tienen que hablar ustedes. Batman les pregunta, ¿qué es un sistema gestor de base de datos? Dijimos que había bases de datos que tenían que ser computarizadas y otras que no tenía por qué la obligación. Bueno, cuando llegamos a las computarizadas, de repente empieza un concepto que quizá ustedes lo escucharon alguna vez, que es el de Database Management System o sistema gestor de base de datos. ¿A alguien se le ocurre que puede ser? Bueno, si no vamos a pasar, pero después sí los voy a hacer hablar, no se van a quedar callados. Bueno, cuando hablamos de sistemas gestores de base de datos, hablamos de un conjunto de programas, es decir, un software, que permiten a los usuarios crear y mantener bases de datos. ¿Usaron alguna vez una base de datos computarizada en la facultad de lo que estaban ahora? ¿Sí? Y vieron que no es que tipo, yo tengo que hacer, no sé, un sistema de cobros y voy ahora que le bajo la base de datos que está especializada para cobros y ya la puedo utilizar. No, yo de alguna forma le digo, mira, voy a hacer una base de datos que tiene tal estructura y que va a tener tales datos, etcétera, etcétera. Entonces necesito poder crear bases de datos y también mantenerlas. Cuando hablamos de mantener, es no solo cambiar estructuras, sino también ingresar datos, borrar datos, modificar los datos que estaban, etcétera, etcétera. Bien. Antes de que estuvieran los sistemas gestores de base de datos, es decir, programas que permitían hacer eso, lo más común era que alguien utilizara su propio archivo. Si yo decía, yo voy a trabajar con unos datos, bueno, armo mi archivito. Los primeros 4 bytes son tal cosa, los siguientes 50 son tal otra, etcétera, etcétera. Si por ahí era un poquito más sofisticado, iba para un CSV o algo por el estilo, ¿no? Esto traía muchos problemas porque todos los programas que querían acceder a ese archivo tenían que conocer la estructura del archivo. Y eso daba algo que daba el problema de la dependencia de datos. Si cambiaba la estructura de la base por algún motivo, porque un campo cambiaba de tipo de datos, porque necesitaba meter algo en el medio, tenía que tocar todos los programas que estaban utilizando la lógica del acceso a los datos en sí. Usar sistemas gestores de base de datos me da independencia de los datos, que es muy importante, porque yo le digo, mira, grabá de alguna forma esta cosa, alterar la estructura y yo no me entero cómo realmente lo está grabando por dentro, es algo que él se preocupa automáticamente. El sistema gestor de base de datos, entre otras cosas, se preocupa de mantener las estructuras independizándome a mí. Si cambio algún dato, únicamente tengo que cambiar los programas que accedían a ese dato, digamos, porque eso sí, obviamente van a dejar de funcionar, ¿sí? O van a funcionar distinto y los tengo que mirar. Pero el resto debería verse no afectado por ningún cambio. Y da mayor fiabilidad. Ustedes si están en un trabajo y dicen, mira, elegí una base de datos, puedes traer Oracle, Microsoft SQL o este chico Lucas Román que dice que es profesor de base de datos y por ahí te la programa en 2 meses. Te van a decir, no, vamos con Oracle, que ya lo usaron millones de personas, ya analizaron todos los bugs que podría tener, es mucho más confiable. ¿Sí? Entonces, bueno, estos son los sistemas gestores de base de datos que nosotros vamos a estar tratando alrededor de la materia. En general vamos a ver bastantes sistemas gestores de base de datos. Pero vamos a preguntarnos qué funciones tienen los sistemas gestores de base de datos. Y ahora sí, Homero Simpson se los pregunta a ustedes. Sí, perfecto. Bien. Eso lo llamamos manipular, que es altas, bajas modificaciones. ¿Sí? Esto era sistemas gestores de base de datos. Funcionalidades, creo que decía. Sí, funciones. Bien. Perfecto. Estas son las básicas. Si no tiene esto, estamos en el horno. Y crear también tiene que ver un poquito con definir. Sí, porque yo con una base de datos quiero definir la estructura de alguna forma de los datos con los cuales voy a estar trabajando, ¿no? Poder acceder, bueno, eso a veces se lo pone también en manipular, pero lo podemos poner como consultar también por otro lado. En general, se suele englobar las consultas de acceso a los datos todo en uno. Si consulta de tanto actualización como de un query en el cual simplemente obtengo los datos. Pero está bueno, lo podemos poner. ¿Y si les ocurre alguna función más? Destruir, sí, bueno, sería lo mismo. Pero lo que vaya más allá de eso. Estas son más difíciles, ¿eh? Comparar. ¿Comparar para qué? Entre datos de la base.
Eso en general lo hace el software que accede a la base. La base en sí no tiene por qué comparar, o por qué se te ocurre que compararía. Sí, pero un sistema gestor, ¿por qué lo querría hacer? En general uno hace un software que accede a las dos bases y lo compara. Ordenar, bueno, eso se podría hacer alguna cosa, así definir un poco tendría que ver más o menos con el crear también, porque estoy como definiendo la estructura por qué orden tiene, hay una forma de hacer eso. ¿No se le ocurre nada más? No está para sentirse mal, no es común que salga, pero estoy viendo si alguna pega, a veces una sale. Bien, manejar restricciones es algo importantísimo en la base de datos, ¿sí? No solamente permitir crear o borrar, sino revisar algo que se llama la integridad de las bases de datos, que si yo pongo unas restricciones, nunca deje de cumplirse esas restricciones. Bien, y no le vamos a sacar el éxito a su compañero, pero van a ver que hay muchísimas cosas más. Bien, almacenamiento y consulta, en general, como les dije, se trabaja como que es algo mismo, si bien es muy diferente, como que se lo engloba en un mismo conjunto, y esto implica definir tipos de datos, estructuras y restricciones, y también ofrecer consultas eficientes con un lenguaje de consulta. ¿Sí? Consultar, no queremos únicamente que me lo permita consultar, sino que tratamos de que sea de alguna forma eficiente. Pero fíjense que hay bastantes más punteos. Su compañero pegó una, manejo de integridad según las restricciones. La idea sería definir restricciones, ¿sí? Y que la base de datos automáticamente se encargue de impedir que se violen esas restricciones. Por ejemplo, yo le digo, mira, el padrón del alumno es un dato numérico, no me tiene que nunca dejar poner una fecha como padrón de alumno o una letra. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy pavo, hay restricciones más complejas. Pero fíjense que esto cuando se los nombre van a ver que seguramente ustedes alguna vez trabajaron con eso. Manejo de seguridad impidiendo accesos no autorizados. Esto es básico en un sistema gestor de base de datos. Si hace solo lo anterior, pero permite que cualquiera pueda entrar y manejar los datos, estamos perdidos. Más hoy en el mundo de Internet que casi todas las computadoras de alguna forma se puede acceder. De alguna forma tiene que manejar la seguridad. También tiene que permitir la concurrencia, que es de varios usuarios al mismo tiempo. ¿Sí? Esto trae muchas problemáticas, en especial cuando los accesos son de actualización de datos y en particular cuando se actualizan los mismos datos al mismo tiempo. ¿Sí? Hay ciertas problemáticas que ya vamos a estar tratando. También tiene que permitir manejar recuperación ante fallas. Hay distintos tipos de fallas que permiten un mayor o menor grado de recuperación, pero la idea es que si alguien patea el cable del sistema gestor de base de datos de la computadora donde está, no se pierdan todos los datos que estaban en memoria. ¿Sí? Queremos que de alguna forma se persistan esos datos. También vamos a estar trabajando más adelante sobre ello. Y algo un poquito que tiene que ver con lo anterior es el tema del soporte transaccional. Ya vamos a ver bastante más adelante qué es una transacción, pero así como concepto genérico, una transacción son varias acciones, una o más, que o se ejecutan todas o no se ejecuta ninguna, pero no pueden ejecutarse solamente alguna de ellas. Por ejemplo, una transferencia bancaria. Si yo quiero transferir 100 pesos a él, por ejemplo, me tiene que descontar a mis 100 pesos y sumarle 100 pesos a él. Bueno, las dos opciones son o que no me permita hacer la transferencia o que me la permita y 100 me descuente a mi 100 y le sume 100 a él. No puede pasar que solamente me descuente a mi 100 y no le sume 100 a él. Eso no tiene que ser aceptado porque se perdieron 100 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hay una forma de manejar esto y también lo vamos a estar viendo. Bien, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Dudas? Este ya creo que es el último meme, que es el abuelo Simpson explicándole cosas a los jóvenes. Obviamente yo soy el abuelo Simpson. Vamos a dar una breve historia de los sistemas gestores de base de datos. Intentaré que sea lo menos aburrido posible. En los años 50, yo todavía no había nacido, la forma más común de almacenamiento eran los ficheros manuales. Si alguna vez fueron a una biblioteca, creo que todavía tiene algunos ficheros manuales. Yo hace mucho que no voy, pero en mi época algunos sí estaban. Con la llegada de las computadoras, se reemplazan por archivos en cintas magnéticas. No sé si vieron alguna vez una cinta magnética, pero quizás vieron alguna vez un cassette o un videotape, ¿sí? Que eran unas cintas que se iban de un lado y al otro. El único acceso que tenían era el serial, ¿sí? Perdón, el secuencial, discúlpenme. El secuencial. Quiere decir que si yo quería acceder hasta a un dato que estaba muy al fondo de la cinta, tenía que empezar a enrollar yo hasta que llegara ese dato y no había una forma de ir rápido al otro lado. Eso hacía que las estructuras fueran bastante rígidas, uno tenía como que predefinirla, en general eran útiles para un solo tipo de consulta, y abundaban muchos los tipos de consultas de sort y merge, ¿sí? Que varias cintas se estaban utilizando al mismo tiempo, había una cinta con las novedades, otra con los datos originales, y se mergeaban en una tercera cinta que tenía los datos combinados de ambas. Tenía mucha algoritmia complicada para trabajarlo, ¿sí? A su vez también se trabajaban con tarjetas perforadas, o sea, fíjense el nivel que teníamos de primera. ¿Estamos? Bueno, las frecuentes operaciones eran ordenar los datos porque querían hacer otro tipo de consulta y necesitamos que estuviera ordenado de otra forma para que fuera más eficiente, merge y búsqueda. En los años 60
surge la revolución de los discos magnéticos. Ya creo que no son tan comunes ahora, pero en su época fue maravilloso porque tenía un acceso casi directo a los datos. ¿Sí? Si bien no era exactamente el mismo acceso, porque si justo estaba leyendo un dato, era más rápido acceder al siguiente que al que estaba en otro lado del disco, era bastante poco la diferencia entre eso. No era abismal como eran las cintas magnéticas. Esto posibilitó que empezaran a surgir los sistemas gestores de base de datos. ¿Sí? Antes era como que uno tenía que definir de alguna forma la estructura para ver cómo lo procesaba, pero esta posibilidad del acceso random o semi-random, pero bastante parecido a random a los datos, permitió que empezaran a surgir los sistemas gestores más generales porque tenían forma de adaptarse a distintas estructuras de cierto modo. ¿Sí? No creo que los conozcas, pero los más famosos de esa época fueron el IMS de IBM y el IDS de General Electric. Lo más probable es que algún banco todavía siga teniendo alguna de estas cosas porque es más costoso reemplazarlo y hacerlo de nuevo que seguir utilizándolo, pero no los vamos a estar trabajando. Bueno, acá tenemos un pequeño timeline reducido, esto siempre me molesta en esta parte, ¿sí? Si quieren después se lo pueden estudiar, es como para tener un contexto, pero hay algunos que están marcados en celestito porque quizás son los que más nos importan en esta materia. En 1970, un tal Codd, que ya vamos a estar trabajando, propone el modelo relacional. Buenas. El modelo relacional, quizás ustedes lo conozcan como el modelo de tablas. ¿Vos venías a la clase o para ver un examen? Ah, está bien. No, pensé que venías por un examen, no hay problema. Bueno, 1970, estamos en 2025, si no me equivoco, 55 años. Todavía se sigue utilizando, ¿sí? Si algo en informática duró 55 años, hay dos opciones. O era muy bueno, o eran los archivos CSV, que yo todavía no entiendo cómo no se fueron de la faz del mundo, porque siempre traen problemas. Esta no eran los archivos CSV, realmente es algo muy bueno, ¿sí? O sea, es muy poco común que ustedes estén usando alguna otra tecnología que sea de los años 70, ¿sí? Si encuentran alguna, van a ver que seguramente es algo que realmente fue algo maravilloso. Bueno, tampoco es que sea maravilloso, porque sí, realmente fue un cambio de paradigma muy importante. 1976 tenemos marcado porque un tal Chen, después del modelo relacional, propone el modelo de entidad de interrelación que lo vamos a estar viendo hoy. ¿Sí? Este no fue un cambio trascendental, está marcado simplemente porque vamos a ver en esta clase, hay otros modelos que ya vamos a ver más adelante, quizás son mejores, pero lo marcamos como para que tengan idea de que estamos hablando de cosas que pasaron hace mucho tiempo. 1992 se estandariza el lenguaje SQL, ¿lo conocen? Sí, lo deben haber utilizado en algún momento. Bueno, vamos a estar trabajando bastante con el lenguaje SQL de vuelta, viejísimo. Viejísimo, ¿eh? No es algo reciente. Y bueno, acá hay algunas otras cosas. El XML en algún momento parecía como que iba a ser la nueva revolución y medio como que se me iba a quedar a mitad de camino. En el 2005 sí empezó una movida bastante importante de algo llamado NoSQL, bases de datos no relacionales en realidad, ¿sí? Ya lo vamos a trabajar más adelante, pero hay en sí un choque entre las ventajas que tenía el modelo racional contra el problema de cómo manejar terrible cantidad de volúmenes de datos que empezó a darse en 2005 cuando la Internet, lo que se llama comúnmente Internet 2.0, empezó a tener una explosión de datos que se podían recolectar y las bases de datos empezaron a quedarse cortas, las bases de datos relacionales. Lo vamos a analizar en la segunda mitad de la materia. Y como lo más nuevo que tenemos ahora, en 2010 surge el concepto de la base de datos como un servicio, que quizás ustedes ya ahora están más, como se dice, más acomodados a esta idea, pero en su momento fue una revolución. Antes la base de datos la tenía yo en un servidor, bajo rejas, con aire acondicionado para que no pasara nada, y de repente ahora digo, dame 3 teras más porque quiero meter estos datos en Amazon y me da una base de datos sin ningún problema. Bueno, es como la gran cosa loca que está ahora pasando en el mundo de las bases de datos. El poder decir a alguien, y cargame esta base de datos, y replicámela en 5 países distintos, bla, 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 bla. Bueno, es realmente una revolución. Bien. Para cerrar esto tenemos una pequeña bibliografía, por si les interesa. Todas las filminas al final van a tener una bibliografía sobre la cual pueden reforzar los temas de la materia. No es obligatoria, pero para el que le interesa puede consultarla. En general nosotros nos basamos, como ya dije en el video, más que nada en este libro, el Masri y Navace. Ya es 2016, por ahí hay una nueva versión, pero no la hemos consultado, con lo cual los capítulos que tenemos son de esta versión en particular, pero seguramente siguen estando los mismos. Bien. Creo que con esto terminamos la intro, más o menos media hora, que era lo que estaba pactado. Voy a ver si hay alguna pregunta por acá. Bien, perdón que no lo vi, filtrar, que se encargue de recopilar los datos. Bueno, chicos del chat. Yo con el chat no siempre me avisa Google, con lo cual yo lo que siempre digo es, sea acá o sea virtual, si alguien me manda un mensaje y yo no lo leí, alguien prende su micrófono y dice, profe, hay un mensaje, por favor, léalo, y no tengo problema en que me interrumpa. ¿Sí? Y acá vamos a un concepto core de la materia. ¿Sí? La bibliografía que mostré antes tiene todo el conocimiento que se necesita. Yo no aporté nada al mundo de las bases de datos, más que una vez reporté un bug, creo que era en PostgreSQL o en MySQL, un bug de baja criticidad, y me lo aumentaron a alta criticidad porque era importante, y obviamente perdí el mail, con lo cual no se lo puedo mostrar, pero créanme que ese es mi gran aporte. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un libro y yo? Que el libro está escrito y es todo lo que hay.
En cambio, me pueden hacer una pregunta y yo les puedo tratar de contestar lo más posible. Hasta que salga el libro GPT que me termine de reemplazar totalmente, eso es lo único que tengo para ofrecer. Entonces, háganme las preguntas. Me interrumpen sin problema, porque para eso estoy. ¿Sí? Si no, les pasaría los videos del cuatri pasado y estaría en mi casa cenando tranquilo. Bien, hecha esta aclaración, ahora sí vamos al contenido más grande de la clase. Y pasamos, pingui, a este segundo PDF. También es beta y es la primera vez que lo paso, con lo cual es casi garantía de que va a haber algún error. Pero bueno, es lo que tenemos. ¿Qué vamos a estar viendo ahora en la clase de hoy? Vamos a hacer una introducción al diseño conceptual. Vamos a ver el modelo de entidad de interrelación, que ya lo nombré hace poquito, con tipos de entidad y tipos de interrelación, que son los elementos que tiene. Vamos a ver algunos ejemplos medio pavos. En la práctica van a reforzar seguramente con ejemplos más importantes. Y luego vamos a empezar a complejizarlo un poquito con lo que hablamos con modelo entidad-interrelación avanzado y sus ejemplos avanzados correspondientes con esto que vemos. Pero sí vamos a estar trabajando absolutamente sobre diseño conceptual. Bueno, antes de hablar de eso, vamos a hablar de un concepto que lo van a encontrar mucho en los libros. Yo no le encontré una gran utilidad realmente en la implementación, ahora voy a explicar por qué, pero está bueno que lo tengamos porque a veces se habla mucho de esta arquitectura de 3 capas. Fue algo propuesto por el ANSI Spark en 1975 y la idea era definir 3 niveles de abstracción en las bases de datos para representar o describir los datos de una base de datos, ¿sí? Y la idea, que ya lo hablé un poquito antes, era asegurar la independencia de datos, tanto física como lógica. Ahora vamos a ver qué significa eso, ¿sí? En mayor o menor medida, casi todos los sistemas gestores de base de datos la soportan. En general, soportan estas 2 capas, la capa del modelo conceptual y la capa del modelo interno, ¿sí? ¿Qué son estas capas en particular? Bueno, la idea es que existe un disco rígido, que sería donde está la base de datos, ¿sí? Está representado con este dibujito, pero pongan el que quiera. Y hay un modelo interno que es el que se encarga de ver cómo grabar en el disco rígido los datos de la base de datos, ¿sí? ¿De qué se tiene que encargar el modelo interno? De los tamaños de bloques con los cuales va a acceder, de las páginas que va a utilizar, de si usa Little Endian o Big Endian, de cómo representa los caracteres, si usa algún tipo de Unicode, cosas de ese estilo en general. ¿Sí? Se encarga, el modelo interno se tiene que encargar de la representación de los datos y de cómo se almacenan en el disco rígido. Hay otro nivel, que es el nivel conceptual, que es el que vamos a estar hoy viendo, en el cual lo que me interesa, como dice el nombre de los conceptos, me interesa poder describir los datos. A mí me interesa poder describir, mira, necesito guardar datos de alumnos, que sean un padrón que es un entero, un nombre que es una cadena de caracteres, la fecha de nacimiento y la fecha de ingreso a la facultad, que son de tipo fecha. Y este tipo de acá no tiene que preocuparse por cómo el modelo interno termina grabando los datos. Le tiene que decir, mira, grabame este alumno. Después por ahí el modelo interno lo graba en un archivo, en 5 archivos distintos, lo graba en Little Endian o Big Endian o lo que sea, no le tiene que importar al modelo conceptual. El modelo conceptual se tiene que desentender de eso. Si algún día el modelo interno dice, no, lo voy a cambiar de Little Endian a Big Endian, bueno, él se encargará de cambiar todos los enteros de otra forma, pero cuando se los pase al modelo conceptual tiene que seguir quedando igual. ¿Estamos? Esto es algo fundamental. Obviamente hay un pequeño, como se dice, un pequeño vínculo entre ambos porque tiene que poder decirle un poco de qué tipo de datos es. No le puede decir, hacemos una tabla de alumnos que tengan nombres y apellidos y fecha de nacimiento, pero decidí vos qué tipo de dato es, porque no, obviamente, algo hay. Pero no se tiene que ocupar tanto del acceso al disco en sí. Y después la idea es el nivel externo, el nivel de vistas. La idea era que de un modelo conceptual muy grande, pensando en una base de datos que la usan muchos usuarios y distintos tipos de usuarios, la idea es que cada uno tuviera un acceso a una vista de los datos, es decir, que pudiera ver un subconjunto de los datos en particular, los que le interesan. Por ejemplo, yo tengo una empresa en la que están trabajando muchas personas, hay muchísimos datos en mi empresa, el sector de recursos humanos por ahí puede acceder a los sueldos de las personas, pero la idea es que el sector de marketing no puede acceder al sueldo de todas las personas. ¿Sí? O los empleados mismos no tienen por qué saber el sueldo del resto, ¿sí? Como que son datos que tienen que ver con ciertas personas. Pero para el sector de marketing sí necesita, no sé, los mails de las personas para poder enviarle promociones o lo que fuera, ¿sí? Entonces la idea es que cada uno pudiera trabajar con una vista de los datos. En general yo no he visto implementado mucho esto. En general como que la base de datos en sí llega hasta el modelo conceptual y el tema de a qué puedo acceder o no se maneja más por software, del estilo no podés acceder a la ventanita que te mostraría los datos. Sí. Sí, no, la vista en general definís qué subconjunto de los datos pueden ver. Las restricciones del estilo, el padrón tiene que ser numérico, se definen en el modelo conceptual. Ahí serían más restricciones de acceso. Igual vamos a ver más adelante en SQL cómo crear vistas, pero en general yo no he visto que sea algo tan utilizado en mi experiencia. Ah, no, pensé que estaban hablando del proyecto. Bueno, entonces acá básicamente repite lo que dije yo. El nivel interno representa el almacenamiento físico de los datos y el modo de acceso a los mismos. También va a ver si hay que hacer un índice de estilo de algo o lo demás, un índice hash, lo que fuera.
Nivel conceptual solo definimos la semántica de los datos. Vamos a hablar mucho de la semántica de los datos, que es qué significan los datos, básicamente. ¿Sí? ¿Qué significado tienen? Me abstraigo a la implementación física y básicamente defino qué tipos de datos hay, qué operaciones puedo hacer y qué restricciones hay. Y bueno, el nivel externo o de vistas define vistas para un cierto grupo de usuarios, representando cómo perciben los datos. Bien, y en particular un modelo de datos para que se use en el diseño conceptual tiene que incluir los siguientes elementos. Primero, de alguna forma tenemos que definir los objetos que me representan a los datos en sí. ¿Sí? ¿Qué propiedades tiene y qué vínculos entre ellos hay? Esto lo conocemos como la estructura de los datos. Si tenemos alumnos, tenemos materias, ¿cómo se vinculan entre sí? Alumnos cursan materias, alumnos aprueban materias. ¿Qué propiedades tienen? El alumno tiene un padrón, la materia tiene el código y el nombre, el alumno tiene una fecha de ingreso, la aprobación tiene una nota, un valor de la nota, cosas de ese estilo. Después debería tener un lenguaje para poder manipular los datos. ¿Cómo le digo? Mirá, accedeme a los alumnos que aprobaron tal materia. ¿Cómo le digo? Insertame el siguiente alumno. Bueno, ¿de acuerdo? De algún lenguaje que tengo que poder definir. Y también me tiene que poder definir restricciones sobre los objetos, los vínculos y las operaciones. ¿Sí? ¿Qué cosas no puedo hacer en un objeto en particular? Por ejemplo, no puedo crear un alumno cuyo padrón sea una fecha. ¿Qué vínculos hay? No sé, un alumno puede no haber cursado ninguna materia, cosas de ese estilo. ¿Sí? Bien, esto es bastante general. Algunas herramientas de diseño conceptual que tenemos, bueno, en 1969, no creo que lo conozcan, pero creo que fue el primero, el diagrama de estructura de datos de Bachmann, fue uno de los primeros diagramas. En 1976 sale el que vamos a ver nosotros ahora, el de entidad interrelación, que es el de Chen. Y en 1997, quizás ustedes sí lo conocen, UML. ¿Lo conocen en particular? Bueno, UML lo que tiene es que es bastante más útil, pero también es bastante más complejo que lo que nosotros necesitamos. Si yo tengo que dar UML, tengo que explicar una parva de cosas que no tienen tanto que ver con el mundo de la base de datos. Nosotros preferimos dar el diagrama de interrelación porque es más sencillo, no porque sea el más utilizado. Y creo que si lo entienden, después pueden pegar el salto a UML sin ningún problema. Pero explicar de un UML implicaría explicar muchas más cosas, porque es mucho más grande que simplemente base de datos y necesariamente complejiza la cosa. ¿Sí? Entonces, por acá lo decimos que por la simplicidad utilizamos este modelo. Y bueno, acá un pequeño parate. ¿Qué corno significa interrelación? ¿Escucharon alguna de esas palabras fuera de esta materia? Lo más probable es que no. Bueno, tenemos un problema entre el castellano y el inglés. En inglés no es lo mismo relation que relationship. Son dos verbos o palabras, no son verbos, son dos palabras distintas. Existe un modelo que es el modelo relacional, que lo vamos a ver en la clase que viene, que es importantísimo, ya lo nombré antes, que se traduce como modelo relacional, que es relational model en inglés. Y este diagrama no habla de esas relaciones del modelo relacional, habla de otra cosa. En inglés es el entity relationship. Por eso lo van a ver esto como modelo ER. Entonces no queríamos traducir relationship como también relación para que no se confunda con el modelo racional y quedó la traducción de interrelación. ¿Sí? Simplemente por eso es una palabra rara, pero no significa otra cosa. Y de hecho, muchas veces nos confundimos y decimos relación en vez de interrelación porque es lo que a uno más le sale. ¿Se entendió esa pequeña aclaración? Bien, buenísimo. Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, vamos al modelo entidad-interrelación, que como le dije antes en inglés es Entity Relationship Model. Creo que en la bibliografía, si a alguien le interesa, está el paper original de Chen en 1976. Este modelo está basado en tres conceptos: entidades, interrelaciones y atributos. Va a describir los datos con estos tres conceptos. ¿Para qué me sirve tener un modelo de datos? Esa es la primera pregunta que me interesa hacer. Porque ahora vamos a hablar del modelo de datos. ¿Y para qué quiero aprender esto? ¿Para qué me sirve un modelo de datos? Bueno, yo hago dos comparaciones. ¿Sí? Primero, imagínense que ahora yo recibo un mail que un tío nigeriano se murió y con un pequeño depósito mío voy a recibir una herencia millonaria. Recibo esa herencia millonaria porque seguro que no era una estafa. Me compro un terrenito y digo, voy a armar una casa. ¿Sí? Yo tengo dos opciones. Voy y empiezo a tirar ladrillos o contrato a alguien que sepa para que me haga un plano. ¿Cuál es la mejor para ustedes? Alguien que sepa que me haga un plano, ¿sí? Ahora ustedes pueden decir, no, pero mi tío Robertito no necesita plano. Tira los ladrillos y sale una casa buenísima. Puede ser. No es que no se puede hacer sin plano una casa. Pero en general es mejor. Y también tiene muchas mejoras. Si en algún momento quiero cambiar la estructura de la casa y yo hice el plano, voy a saber por dónde pasan los caños. Así que no voy a tratar de no picar en una pared que tiene un caño de gas porque revienta todo, o de agua porque se inunda. Ahora, si lo hizo Robertito y después Robertito, no sé, se fue a vivir a otro país y no tengo forma de contactarlo, estoy perdido. Entonces, está bueno tener una documentación de una casa. A ver, alguien me mandó. Se necesita un esqueleto, sí. Bueno, es muy bueno eso. Sería como una especie de esqueleto. Me gusta esa explicación.
Está bueno tener entonces una documentación, ¿sí? Lo mismo pasa con las bases de datos. Está bueno tener una documentación de qué datos tiene una base de datos en sí. El otro ejemplo que doy es, está la orquesta de la facultad, yo bajo y les digo, mire, quiero que toquemos una canción que se me ocurrió, pi, 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 pi. Bueno, los tipos van y la tocan. Al otro día la quieren tocar de vuelta y ¿cómo había dicho? Pi, 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 no se acuerda. En general, ¿qué es lo que hace uno? Le da una partitura, ¿sí? Una partitura representa las notas, entonces cuando los tipos abren la partitura ya al toque entienden qué es, ¿sí? Y la pueden tocar. Esa es la parte de comunicación. ¿Sí? Si yo les voy con el pi, 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 en el momento lo entienden, pero a los 2 días ya se lo olvidaron. Si yo lo comunico a través de una partitura, que es lo que usan los músicos, siempre van a saber cómo tocarlo, porque está perfectamente explicitado lo que es. Bueno, la idea de un modelo de datos es lograr estas dos cosas. Por un lado, documentar con qué datos trabajo. Esto es útil por sí. Yo estoy en una empresa y después entra otra persona y le puedo explicar qué datos tiene, también comunicarlo. O mismo para mí mismo. Yo a veces hago cosas y a las 2 semanas ni me acuerdo qué hice. Si tengo un buen documento, lo puedo de alguna forma volver a entender. Es una buena práctica tener un modelo de datos. Ahora, en la realidad, yo nunca tuve la suerte de encontrarme una empresa con un buen modelo de datos. En general es como que te dicen, no, alguien documentó alguna vez algo y vas y con suerte hay 3 punteos de alguien que lo empezó a hacer y dijo, ya está, lo mejor que puedo hacer es esto y está. No es que no se pueda laburar de esa forma. Sin embargo, nosotros les vamos a mostrar una buena práctica que es documentar los datos. ¿Sí? Pero bueno, lamentablemente no se da en todos lados. Bueno, ahora sí, vamos entonces a documentar o comunicar la estructura de los datos con el modelo de entidad de interrelación que se basa en estos 3 conceptos: entidades, interrelaciones y atributos. Vamos a empezar a trabajar sobre estos 3 conceptos. Bueno, lo primero que vamos a definir son los tipos de entidad. Un tipo de entidad es un tipo o clase de objeto en particular. Esa definición en criollo es, un tipo de entidad es un conjunto de cosas, ¿sí? De las cosas que quiero representar. Por ejemplo, futbolista, país o canción son tipos de entidad, ¿sí? ¿Y qué es una entidad? Es una instancia de un tipo de entidad. Por ejemplo, Didier Drogba es una instancia de futbolista, es un futbolista en particular. Costa de Marfil es un país en particular. Entonces, Costa de Marfil es una entidad perteneciente al tipo de entidad país. El tipo de entidad es un conjunto de entidades en sí. ¿Sí? Es como que el tipo de entidad define qué son las cosas que voy a guardar, y la entidad en sí son las cosas que guardo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, alumno sería un tipo de entidad, y cada alumno en particular que quiero registrar sería la entidad de ese tipo de entidad. Entonces me van a decir, bueno, los datos voy a definir qué cosas hay en mi base de datos a través de los tipos de entidad. Ahora ya veremos cómo. Los atributos son propiedades que describen a la entidad. Bueno, yo quiero trabajar con alumnos en la facultad. Entonces tengo mi tipo de entidad alumno y muchos alumnos que son las entidades de ese tipo. ¿Cómo distingo entre todos ustedes que son distintas entidades del mismo tipo de entidad? En base a atributos que tienen. Por ejemplo, el padrón, el nombre y otras cosas, no sé, la fecha de nacimiento, el email, lo que fuera, ¿sí? Son propiedades que describen la entidad. El tipo de entidad tiene atributos, por ejemplo, en el caso suyo sería padrón, y cada entidad va a tener un valor para ese atributo. Cada uno de ustedes tiene un distinto valor para el padrón. ¿Sí? Acá tenemos ejemplos de los tipos de entidad antes. Para futbolista, un atributo podría ser cotización. Y cada futbolista tendrá un valor distinto de cotización, seguramente. Para país, un atributo podría ser población. Para canción, que lo tenemos acá, un atributo podría ser la duración. Cada canción dura distinto. Una 4 minutos y medio, 3 minutos 20, etcétera, etcétera. ¿Se entiende hasta ahora lo que estamos definiendo? Bien. Y después tenemos los tipos de interrelación que definen relaciones, asociaciones o vínculos similares entre tipos de entidad. Por ejemplo, futbolista nació en París. En país. Esto es un vínculo entre un tipo de entidad futbolista y un tipo de entidad país. Y cada futbolista va a haber nacido en un país distinto, si va a tener un vínculo con una entidad distinta. ¿Estamos de acuerdo? En general, cuando hablamos de interrelaciones, hablamos de vínculos que no son cosas realmente. Por ejemplo, un tipo de entidad podría ser persona, que es algo que realmente existe, y un vínculo podría ser hermano de. No existe una hermandad o algo por el estilo. El ser hermano es, básicamente, estás vinculado con alguien porque sos hermano, o ser amigo de, o lo que fuera. ¿Sí? Es algo más de cómo se vinculan cosas entre sí, no de definir cosas entre sí. Es medio como abstracto todavía, pero creo que se entiende más o menos. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos un ejemplo de interrelación del tipo de interrelación antes, que era Didier Drogba nació en Costa de Marfil. Una entidad en particular de futbolista nació en una entidad en particular de un país. ¿Acá me siguen? Bien. Bueno,
Tenemos un diagrama de entidad de interrelación que me sirve para representar mejor todo lo que vimos antes. Uno podría decir en prosa, mira, tenemos tales tipos de entidad con tales atributos y no sería fácil de transmitir. Pero fíjense que esto, que a ustedes todavía no lo vieron en detalle, me transmite bastante. Mira, tenemos algo que es un futbolista que nació en países. ¿Sí? Los futbolistas tienen nombre y cotización y el país tiene nombre, población y superficie. Se entiende bastante rápido. En el diagrama de entidad de interrelación, los tipos de entidad los representamos con un rectángulo y el nombre del tipo de entidad adentro. Esto sería un tipo de entidad. Los tipos de interrelación los representamos con un rombo y adentro el verbo que representa el vínculo. Por ejemplo, nació en. ¿Sí? Y unidos a los tipos de entidad que están vinculando. Futbolista nació en país. Y los atributos los representamos con un óvalo y están vinculados al tipo de entidad que caracteriza. ¿Sí? Población no lo puedo vincular a futbolista porque un futbolista no tiene una población, ¿sí? O una superficie. Bueno, si nos ponemos técnicos sí, pero a nadie le interesa la superficie de un futbolista. Pero sí de un país. ¿Estamos de acuerdo con este diagrama? Y fíjense cómo es mucho más sencillo comunicar con esto que con algo en prosa. Sí, te escucho. Digamos, acá el diagrama no puede identificar el tipo de datos. No, en este modelo no interesa tanto el tipo de datos. Hay algo que tiene este modelo que no lo vemos tan en detalle, que es el diccionario de datos en el cual después se pone el tipo de datos. Pero este es un modelo bastante abstracto. Ya cuando veamos el modelo relacional, la clase que viene, ahí sí veremos que sí, le vamos a querer decir de qué tipo de datos es. Pero esto todavía no, es bien abstracto esta parte. Bueno, vamos a hablar un poquito más de tipos de entidad. Creo que no tengo ninguna consulta acá. No. Bueno, vamos a hablar de tipos de entidad, que quizás es lo que uno más querría comenzar. Como dijimos antes, cada entidad tiene valores particulares para cada uno de los atributos del tipo de entidad. El tipo de entidad alumno tiene, no sé, padrón, nombre e email. Cada alumno va a tener sus valores propios de padrón, nombre e email. ¿Sí? Si el mío era 78895, el nombre Lucas Román y el email lroman@figubar. Cada atributo tiene un dominio, que es lo que vos decías. ¿Sí? No se pone en el diagrama, pero sería como una especie de tipo de datos. Acá se define más como un dominio. ¿Sí? ¿Y qué es el dominio? Es qué conjunto de valores puede llegar a tomar. Generalmente se definen enteros, caracteres o algo por el estilo, pero uno podría decir un dominio es un conjunto básico de, no sé, estos 5 posibles valores. No sé, por ejemplo, el estado de algo puede tener estos 5 valores distintos. ¿Sí? Por ejemplo, para el tipo de entidad país tenemos que el atributo nombre es una cadena de caracteres, población es un número entero positivo y superficie es un número real positivo. Esto, generalmente, como dije antes, se especifica en algo que llamamos el diccionario de datos. Está como fuera del diagrama. No nos interesa en este diagrama. Ahora bien, hay un problema que a veces para cierto tipo de entidad no sé el valor de un atributo en particular. Esto puede llegar a pasar si yo defino para un tipo de entidad todos los atributos que puede tener y una entidad en particular no tiene valor para un atributo. Eso puede darse por dos motivos. O bien realmente no tiene ese valor, o bien lo tiene pero lo desconozco. ¿Sí? Imagínense que yo quiero registrar a alguno de ustedes y no sé el mail. ¿Qué hago? No le puedo inventar un mail cualquiera. Bueno, para salvar estas dos cosas se suele utilizar algo que se conoce como el valor nulo. El valor nulo se utiliza para cuando una entidad en particular no posee valor en el atributo. Por ejemplo, un futbolista que todavía no fue cotizado. ¿Sí? O también para un valor que si bien lo posee, lo desconocemos. Por ejemplo, un país entra en guerra, se separa en 2 países. Hasta que no hagan un censo, yo no sé qué población tiene esos 2 países. Entonces no le puedo poner realmente una población porque la desconozco. Entonces, ¿qué hago? Le pongo el valor nulo. El valor nulo es como una especie de comodín que podemos utilizar para estos dos casos. ¿Sí? El valor nulo tiene un tema de que, como es un comodín, después trabajar con él trae problemas. Vamos a ver más adelante, cuando veamos SQL, que tiene ciertos comportamientos no intuitivos, con lo cual hay que tratar de evitarlos. Pero muchas veces no se puede. Y entendemos de que cuando no se puede, le ponemos valor nulo para representar. O bien que no se tiene un valor en el atributo, o bien que lo tiene, pero no lo conocemos. ¿Sí? Acá me gustaría que hubiera dicho la entidad no posee valor en ese atributo. Acá. Bien, ya no salió de beta esta filmina. Ahí está. Bueno, les presento mi letra horrible, la van a ver a lo largo de todo el cuatrimestre. Bien, ¿dudas hasta aquí? Porque ahora viene un concepto un poquito más complicado. ¿Se entiende todo lo que vimos hasta ahora? Bueno. Y hay algo importante de que yo tengo que poder distinguir entre entidades de un mismo tipo de entidad. Si yo tengo un conjunto de alumnos en el tipo de entidad alumno, quiero poder distinguir entre ellos cuál es cuál le corresponde a cada uno de ustedes, por ejemplo. ¿Sí?
Y para poder distinguir entre ellos necesito utilizar los valores de atributo, porque básicamente otra cosa no hay. Si lo que describe a las entidades son los valores de sus atributos, en base a los valores de los atributos tengo que poder distinguir. Bueno, debe existir un subconjunto de los atributos del tipo de entidad que permita distinguir entre alumnos. Un subconjunto igual o menor a los atributos. Es decir, entre todos los atributos que tiene un tipo de entidad, yo tengo que decir, mira, con estos atributos vos podés distinguir entre alumnos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el caso particular de alumnos, ¿qué se les ocurre que son los atributos que me permiten distinguir entre distintos alumnos? El padrón, perfecto, ¿sí? Bueno, a veces son todos los atributos del tipo de entidad que se necesita para distinguirlo, puede llegar a pasar. O sea, no entiende como que subconjunto tiene que ser sí o sí menos que la totalidad de los atributos. Pero en general no, en general con menos atributos de la totalidad se puede distinguir, ¿sí? Cuando encontramos uno o más atributos cuyos valores deben ser distintos para cada entidad, a ese conjunto de atributos los llamamos o bien atributos claves o bien identificadores únicos. Es decir, el padrón es el atributo clave de alumnos o el identificador único de alumnos. Sí. Sí, es necesario, de hecho es este punteo que me lo salté, que me dice que si no llegamos a encontrar un conjunto de atributos que permita distinguir, tenemos que crearlo. Que en general eso es haciendo lo que se llama el ID, un ID autonumérico o un ID random. Vamos a hablar un poquito más adelante de qué consecuencias tiene eso. Se lo suele conocer como clave sustituta o clave subrogada, que es una traducción medio rara de surrogate key, ¿sí? Y algunos hasta a veces prefieren ya de una crear siempre el ID. Por más que lo pudieran tener atributos que lo identifiquen, prefieren crear uno. Bueno, más adelante vamos a hablar de por qué y qué ventajas trae eso, ¿sí? A este modelo no. A este modelo me dice, no, mira, búscalo y solo en el caso de que no encuentres lo creas. ¿Vamos? Bien. Esto tiene dos temas que generalmente se prestan a confusión. El primero es que en el modelo solamente se busca un identificador único. A veces hay varios identificadores únicos que yo puedo conseguir. Por ejemplo, alumno. Alumno, si yo registrara el quit también me permite distinguir entre ustedes porque dos de ustedes tienen el mismo valor de quit. Entonces yo tengo el padrón por un lado y el quit por el otro. ¿Cuál elijo como identificador único? Bueno, solamente uno de ellos. En este momento dice, elegí uno solo. Cuando más adelante vamos al modelo relacional, me dice, no, me interesan todos los identificadores únicos, o en realidad lo que permite distinguir, y entonces habla de muchas claves candidatas, pero esto va para la clase que viene. Pero este modelo dice, no, elegí uno. Si había más, bueno, elegí el que vos gustes, y ese es el identificador único. Entonces solamente una tiene que ser identificador único. Pero eso no significa de que no pueda haber un identificador único con más de un atributo. ¿Sí? A veces el identificador único precisa de más de un atributo. Que no es tan fácil encontrar un ejemplo, pero antes pasaba con el tipo y número de documento. Imagínense que acá a ustedes le ponen el tipo y número de documento. Para los que sean de Argentina, el tipo es de DNI y su número de DNI. Pero por ahí viene un estudiante de intercambio francés que no tiene DNI porque no está nacional en Argentina y lo cargan con el pasaporte y el número de pasaporte. ¿Sí? Tipo de documento, pasaporte francés y su número de pasaporte. El número de documento ahí ya no identificaría, porque puede haber que justo un estudiante francés tiene su número de pasaporte igual a un DNI de alguno de ustedes. Necesito un par de atributos para identificar, el tipo de documento y el número de documento, porque ahí sí, el mismo tipo de documento no puede tener repetido su número en distintos alumnos. Vamos, ahí lo que decimos es que el identificador único o la clave tiene más de un atributo, es un conjunto de atributos. Eso puede llegar a pasar. Entonces elegimos un único identificador único que puede o no tener más de un atributo de acuerdo a la semántica. Sí. No, no es que tiene una ventaja. Se le ocurrió que solamente definías único. De hecho, tiene una desventaja, porque si vos solamente definís uno y no restringís que no haya duplicados, trae problemas. Por eso el modelo relacional te permite definir más de uno. Aunque después se queda con uno en particular que lo llama clave primaria. O sea, a veces sí me sirve elegir cuál es el primario entre varios. Pero acá simplemente elige uno. Sí. Bien, ahí entramos en más la implementación. ¿Sí? Y cuando hablemos de los IDs, la clase que viene, vamos a ver más ventajas todavía. Por ahí vos decís porque es más chiquito que te conviene. Porque es más fácil de manejarlo. Bien. Eso ya es más de la implementación y este modelo está lejos de la implementación. Entonces, no tiene idea de la implementación. Este modelo por ahí vos lo podés representar después en un archivo JSON o en un archivo XML y por ahí agregar un ID no aporta mucho. Estás agregando más datos de lo que querías llegar a enviar. Entonces, por eso es como que está muy a un nivel anterior. Después, cuando veamos implementaciones, a veces incluso conviene definir un ID por otros motivos más importantes. Aunque incluso
no fuera, aunque fuera una clave de un único atributo, igual por eso ahí te conviene una ID. Por ejemplo, te doy un caso, imagínate que algo se identifica por una cadena de caracteres. Y es bastante largo de almacenar una cadena de caracteres y generalmente lo tiene a mejor performance. Mejor una ID que es un 4 bytes y ya estás. Pero ya me estoy adelantando mucho. Bueno, y este es el concepto que suele traer más ruido, que es que el identificador único debe ser minimal. ¿Sí? Es un concepto que para mí no debería dar tanto ruido, pero ya acepto que lo trae. ¿Qué significa que es minimal? Que ningún subconjunto del identificador único permite identificar a las entidades. ¿Qué significa ser minimal? Que no sobra ningún atributo. Entonces, le doy un ejemplo de algo que no es minimal. No es minimal el siguiente conjunto: padrón y apellido. Bueno, o nombre, como dijiste vos, ¿sí? Este conjunto cumple con la propiedad que habíamos visto antes de que permite distinguir alumnos, porque no hay dos alumnos que tengan mismo padrón y apellido. Entonces cumple lo de identificar. Pero no es minimal. ¿Por qué? Porque un subconjunto de él alcanzaba. Con el padrón solo alcanzaba. Entonces, lo que no queremos es que sobre algún atributo. Necesitamos que sea. Porque si no, para todo tipo de entidades, todos los atributos serían la clave única y ya está el problema solucionado. No, no nos interesa eso. Entonces, queremos que el identificador único sea minimal. Ahora, esto trae perdón, lo tengo más adelante. Perdón, me salté, después voy a volver, ¿sí? No hay que confundir minimalidad con cantidad de elementos de una clave, ¿sí? Si un alumno puede identificarse por padrón y también por tipo de documento o número de documento, ambos son identificadores únicos válidos. Este tiene dos atributos, pero ninguno sobra. No puedo ni sacar el tipo de documento, porque se podría repetir el número con distinto tipo, ni puedo sacar el número porque seguramente va a haber más de un alumno con el tipo de documento DNI. Entonces, este es minimal y este también es minimal. ¿Sí? Hay dos conjuntos que los puedo elegir como identificador único, los dos son minimales porque a ninguno de los conjuntos le sobra, y puedo elegir el que yo quiero. No es que esté obligado a elegir padrón porque tenga menos atributos que tipo de documento, número de documento. Y solamente en este modelo tengo que elegir uno. O sea, por ejemplo, en la facultad te sirve el padrón porque usamos todos, pero por facultad el padrón no te sirve para nada. Ahí no te sirve para nada. Sí. Sí, el conviene o no depende, como vos decís, del uso que se le va a dar. La verdad es esa. ¿Sí? Bien. Y vuelvo un poquito para antes que me faltó algo importante decir, que es cómo detecto cuando un set de datos, un conjunto de atributos, perdón, es un identificador único o no. Dijimos, bueno, no se tienen que repetir entre todas las entidades de un tipo de entidad. Pero tenemos el problema de que las bases de datos no son algo fijo. Van agregándose y quitándose elementos de las bases de datos. Entonces, es importantísimo que para elegir un conjunto de atributos como clave o como identificador único, no me base en un estado particular de la base de datos. Imagínense que yo ahora agarro la base de datos de la facultad y veo que no hay dos alumnos que se llamen igual en nombre y apellido. No puedo igual decir, listo, nombre y apellido es mi identificador único porque no se repite. Porque quizás más adelante sí se repita. Quizás hay un Juan Pérez ahora y más adelante quiere entrar otro Juan Pérez y no puedo decirle, no. Usted no puede cursar porque ya hay un Juan Pérez, espera que se reciba. No tendría sentido. Entonces, no me tengo que basar en un set de datos en particular para elegir cuáles son los identificadores únicos. Me tengo que basar en qué significan los datos, en la semántica de los datos. Debería estar por acá en algún lado eso, acá, en la semántica de los datos, ¿sí? Nunca del estado de la base de datos. Ahora sí, el estado de la base de datos me puede llevar a detectar si elegí mal. Si yo elegí un conjunto de atributos como identificador único y en un set de datos veo que se repiten entre distintas entidades, ya sé que estuvo mal. Pero el hecho de que no se repitan no significa que estuvo buena mi elección. Tengo que pensar realmente en qué significan los datos. ¿Conviene tener más de una ID por si hay errores? Sí, conviene más en otra implementación. Pero sí, ya lo vamos a hablar, de hecho, un poquito. Cuando veamos claves subrogadas, hasta voy a explicar un caso que a veces conviene tener dos claves subrogadas. O sea, dos claves generadas que no tienen nada que ver con los datos. Pero ahí ya nos estamos avanzando mucho. Creo que la clase que viene voy a hablar un poquito de eso. Pero para este modelo, no. Este modelo dice solo uno. Por eso es bien simple. Bueno, ahora sí, hablando de todo eso, bueno, ¿cómo representamos los identificadores únicos en el diagrama? Fácil, los subrayamos. Entonces, si de país decimos, mirá, no hay dos países distintos con el mismo nombre, decimos el nombre es el identificador único del tipo de entidad país y lo subrayamos. Así sencillamente ya comunicamos qué es lo que identifica a cada tipo de entidad. ¿Seguimos bien? ¿Sí? Bueno. Vamos a hablar ahora de otra cosa, de atributos compuestos y atributos simples. Ahora vamos a hablar de tres caracterizaciones de los atributos, ¿sí? En general, los atributos
son como los que vimos ahora. Padrón, nombre, apellido, es algo que tiene un único valor y nada más. Pero a veces hay ciertas caracterizaciones que son importantes hacer. La primera es hablar de atributos compuestos. A veces se da que un atributo puede descomponerse en varios subatributos. En esos casos decimos que el atributo es compuesto. Por ejemplo, yo puedo decir, una persona tiene la dirección, pero la dirección está compuesta de varias cosas, de la calle, de la altura, del piso, del departamento, ¿sí? Entonces yo podría querer descomponerlo. Lo más común es que sean atributos simples, como DNI y nombre, pero cuando tenemos un atributo compuesto, ¿qué hacemos? Lo podemos descomponer en sus subatributos, ¿y cómo lo representamos? El óvalo no se conecta con el tipo de entidad directamente, sino a través del atributo compuesto en sí. ¿Sí? ¿Se les ocurre algún otro atributo compuesto? La condición de antes puede ser el número de la versión y la moneda. Bien, eso podría ser. ¿Sí? Cuando estoy cualquier tipo de monto monetario, lo podemos descomponer en el valor y la moneda. Eso es un muy buen ejemplo. ¿Algún otro? El DNI podría ser el tipo y el número. Bueno, sí, ya no sería el DNI, sería el documento. Bien. Y pero hay uno que es bastante más sencillo. Productos. No, lo dijimos hace poquito. Bueno, yo tengo dos que dijimos. Dijimos el quit. El quit ustedes saben que está compuesto de tres cosas. ¿Sí? El tipo, el número y el dígito verificador. Ese es un ejemplo. Y ahí el polémico es la fecha de nacimiento. También ustedes pueden decir la fecha de nacimiento es año, mes y día. Y ahí es cuando entramos en de vuelta a no ser más papistas que el Papa. Porque también puede decir, mirá, el nombre lo podemos descomponer entre el primer carácter, el segundo carácter, el tercer carácter, el cuarto carácter. Bueno, el tema es qué utilidad tiene. A veces la fecha me sirve descomponerla, porque si no sé, si quiero hacer reportes por mes, me sirve tener el mes separado del día y del año, pero eso ya es para una necesidad muy particular. Entonces la idea no es descomponer porque descompongo, pero sí acá en este caso a mí me puede llegar a interesar saber, no sé, todas las personas que viven en una calle en particular. Bueno, está bueno saber que tenemos el concepto de calle dentro de dirección. Entonces depende mucho del uso que le dé. Si yo en algún momento me voy a querer referir a la calle o a la altura o al piso, está bueno indicar en el diagrama de que la dirección se compone de estas cuatro cosas, para que si alguien no sabe lo que significa, por ejemplo, la altura, va y viene el diagrama que es una parte de la dirección de una persona. Obviamente todos sabemos lo que es la calle, la altura, el piso, pero en otros atributos más complejos está bueno indicarlo. Entonces, compuesto es cuando puede descomponerse en varios subatributos y se representa de esta forma. ¿Sí? Sí. Sí, la justificación es, me interesa utilizar ese dato en algún momento. O me interesa decir que existe ese dato. Y a la hora de almacenarlo, ¿conviene que almacenarlo de forma compuesta? Ya lo vamos a ver más adelante. En general lo que se hace es se almacena solamente los subatributos. Pero lo vamos a ver cuando veamos la clase pasada. La clase que viene, la clase pasada. Bien. Después hay otra cosa que parece lo mismo y no es lo mismo. Multivaluados versus monovaluados. Un atributo multivaluado es un atributo que tiene más de un valor para cada entidad. O realidad que potencialmente puede tener más de un valor para cada entidad. No es que se descomponen distintos subatributos, sino que puede tener más de un valor para una entidad. Por ejemplo, el teléfono y el correo electrónico. Bueno, yo, por ejemplo, si estuvieran dándome de alta una base de datos, tengo varios correos electrónicos. Tengo el mío personal, el de la facultad, el de otra facultad, etcétera, etcétera. ¿Cómo represento eso? No son distintos subatributos, sino que es un mismo atributo, correo electrónico, que puede tener más de un valor. Lo represento con un doble óvalo. Va a haber entidades de médico que tengan un único correo electrónico y algunas que pueden tener más de uno. Lo que sí no puede pasar es que un médico en particular tenga más de un legajo. Este no es multivaluado, es monovaluado. Y podría haber varios atributos multivaluados. El teléfono también, puede ser que un médico yo quiero saber varios teléfonos. Quiero el de la casa y el celular, por ejemplo. Ahora ya no se estila tener teléfono de casa, pero en una época se estilaba y bueno, por ahí lo quería tener. O el teléfono laboral, que ese sí sigue existiendo. ¿Sí? Bien, sí. ¿Qué pasa si una entidad tiene un solo teléfono, se debería mover por multivaluado por la posibilidad de tener más Sí, de uno? claro. Cuando lo hago multivaluado es porque al menos una entidad puede llegar a tener más de un valor. Si después otra tiene un único valor, no hay ningún problema. Ante la posibilidad de tenerlo, lo marco así, claro. Aunque todos los demás tengan uno solo. Aunque todos los demás tengan uno solo. Y de vuelta, es ante la posibilidad. Aún por ahí en tu base de datos no hay ningún médico con más de un teléfono, pero vos decís, ¿puede llegar a pasar alguna vez? Entonces lo marcás con multivaluado para estar ya agarrándote de cuando ocurre ese caso, poder registrarlo. Sí. ¿Hay alguna condición para cuando consultás por un atributo multivaluado o depende de la implementación? Depende de la implementación. Ya vamos a ver cómo implementamos esto en bases de datos relacionales y vamos a ver que de hecho no hay una única forma de representarlo. Pero depende muchísimo porque cuando veamos bases de datos no relacionales vamos a ver que se representa de una forma totalmente distinta. Entonces no hay una sola forma de representarlo. Bien, y la última cosa que tenemos es el atributo derivado versus el atributo almacenado. A mí no me gusta tanto el nombre almacenado, pero bueno, es la traducción que tenemos. Pero lo que sí importa decir es que a veces el valor de un atributo depende del valor de otros atributos.
Por ejemplo, país, podemos decir que un país nos interesa saber su nombre, población, superficie y densidad, ¿sí? Pero la densidad se puede calcular en base a la población y la superficie. Si es la población dividido la superficie del país, ¿verdad? Entonces, este es un atributo derivado. ¿Y cómo lo marcamos? Con un punteado entre el óvalo. El óvalo no tiene una línea firme y ¿cómo se dice? Y completa, sino que está cortadita, ¿sí? Acá ustedes me pueden decir, mirá, ¿por qué elegiste densidad? También podría ser que la superficie se calcula en base a la población y la densidad. O la población en base a la superficie y la densidad. Bueno, tengo que elegir cuál es el derivado y eso lo mantengo como derivado, pero no puedo marcar a los tres como derivados porque cuando ya dije que este es derivado, estos dos tienen que ser almacenados porque ya, como bien lo dice su nombre, quizás no quiero almacenar la densidad del país. Quiero saber que existe como concepto la densidad, pero quizás no la voy a almacenar. ¿Por qué? Porque cuando la quiero obtener, la calculo en base a la población y la superficie, que sí lo estoy almacenando. ¿Sí? Ah, bien. Ahora, no siempre se da de que yo puedo elegir cuál es el atributo derivado y cuál no. ¿Se les ocurre un caso en que haya un atributo que es derivado de otro, pero no podía ser que el otro fuera derivado del primero? ¿Control de stock? Sí, podría ser, pero ahí tengo uno que es mucho más sencillo. A ver si sale. Bueno, pero podría llegar a parsearlo. Si yo tengo una cosa, tengo la otra. Es algo que de hecho ya nombré para alumnos. Tiene que ver con la fecha de nacimiento. Ya no doy más pistas. La edad, buenísimo. La edad se puede calcular en base a la fecha de nacimiento, pero la fecha de nacimiento no se puede calcular en base a la edad. Si yo les digo mi edad, ustedes no saben en qué día nací. Por ejemplo, tengo 28 años. Bien, nadie se rió. Buenísimo, el que no tengo 28, pero no pueden sacar mi fecha de nacimiento. Perfecto, tengo 44, igual si les interesa. Ahora, yo le digo mi fecha de nacimiento y ustedes sí pueden, espero, sacar mi edad. Sí, por ahí les cuesta un poquito, pero lo van a lograr en algún momento. Entonces, no siempre tenemos este tema cíclico. Bueno, buenísimo. Veo que mis chistes malos ya están funcionando, ya también lo aclaro. ¿Cuál es la mecánica de las clases? Yo hago un chiste malo, ustedes se ríen de que es un chiste malo, porque dicen que es estúpido mi profesor, yo no me doy cuenta y me voy feliz porque digo, soy re gracioso, ustedes se van felices porque dicen, es un estúpido, y vamos todos felices, es maravilloso. Entonces, esa es la mecánica, ¿sí? ¿Alguien dijo que no? No lo digan porque si no yo me voy triste. Ustedes, díganlo entre ustedes, pero no me lo digan nunca a mí. Perfecto. Bueno, venimos bien de tiempo. Tipo y media hacemos un pequeño break. Creo que acá no hay nada. Bien, nombre completo compuesto por nombre y apellido. Perdón, Tiago, no lo había leído, pero sí, sería un buen ejemplo de atributo compuesto, ¿sí? Y el más de una I creo que ya lo había dicho. Bien, discúlpenme que no lo leo de vuelta. Pueden hablar, el proyector habla, así que los escucho. Creo que habla. Bueno, no tenemos mucho más por decir de tipos de entidad. Vamos con los tipos de interrelación, que tenemos una parva de cosas para decir. Los tipos de interrelación presentan un vínculo y una de las cosas que nos interesa es el grado o aridad de un tipo de interrelación. ¿Qué es? Esto me está molestando acá. ¿Cuántos tipos de entidad participan del vínculo? En este caso, hay dos tipos de entidad que participan de nació en, con lo cual lo llamamos binario, que es lo más común. Lo más común es que los vínculos sean entre dos tipos de entidad. Pero vamos a ver en un ratito otras opciones, ¿sí? ¿Qué restricciones tenemos en las interrelaciones que podemos definir? En los tipos de entidad ya más o menos hablamos de varias restricciones, quizás yo lo voy medio rápido, pero los podemos recapitular. Hablamos del dominio de los atributos, ¿sí? Ya ahí estamos restringiendo qué valores puede tener, y también hablamos de la restricción de la clave única, o la clave identificadora, o el identificador único, como lo quieran llamar, ¿sí? Que me impide que haya dos entidades distintas con el mismo valor en un cierto conjunto de atributos. Pusimos alguna restricción. Con las interrelaciones tenemos las restricciones de la cardinalidad. A mí me interesa restringir cómo se pueden vincular entidades de los dos tipos de entidad participantes. Y vamos a seguir trabajando con binarias por un buen rato. ¿Estamos? ¿Y qué me interesa en particular? Dos cosas. Me interesa, por un lado, saber si una entidad puede no vincularse con ninguna de la otra. Y también me interesa saber si puede vincularse con más de una de la otra. Esas son las dos restricciones que más me interesa definir. ¿Puede o no puede? Eso es lo que yo le voy a decir. O lo permito o no lo permito. ¿Estamos de acuerdo? La primera, que creo que es la segunda que yo anuncié, es la cardinalidad máxima, que es definir, ¿sí?, con cuántas instancias del otro tipo de entidad como máximo me puedo vincular. Y de vuelta, no es parándose en un caso particular, ¿sí? Si el 99% de mis entidades se vinculan con solo una de la otra, pero hay una entidad que puede vincularse con más de una de la otra, entonces la cardinalidad máxima no es uno, es muchos. ¿Estamos de acuerdo? A veces la van a encontrar simplemente llamada cardinalidad.
en la bibliografía. No cardinalidad máxima, sino cardinalidad. Pero es interesante saber qué representa el máximo. Entonces, como ejemplo, un futbolista no puede haber nacido en más de un país. ¿Sí? Entonces, no quiero que me lo permita eso el modelo. Pero en un país pueden haber nacido muchos futbolistas. Y quiero que el modelo, eso sí, me lo permita. ¿Estamos de acuerdo? Y de vuelta, no me tengo que fijar en un país en particular que por ahí hay un único futbolista. No sé, hay un país medio raro que hay un único futbolista. Entonces es uno el máximo. No. Tengo que pensar todos los posibles países. Si hay al menos uno que tiene más de uno, entonces ya la cardinal máxima no puede ser uno. En general nos interesan solamente si es uno el máximo o si es muchos el máximo, que lo representamos con una n. En alguna bibliografía a veces utilizan n, m, p, q, pero para mí eso representa un quilombo. Van a ver que a veces en el modelo ponemos muchas n, no significa que sean el mismo valor de máximo, pero sí significa que puede más de uno. ¿Sí? Algunos por ahí lo representan con un asterisquito, el puede más de uno. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y acá lo tenemos representados. Ojo con esto porque no es tan intuitivo. Este 1 de acá significa que el futbolista nació en, como mucho, un país. Y este n de acá significa que en un país pueden haber nacido, como mucho, n futbolistas. ¿Lo podríamos haber puesto invertido? Es un tema de una convención. De hecho, el libro del Masri lo tiene al revés de como lo damos nosotros. Ahora ya viene en un ratito de la aclaración, pero en general se lo pone de esta forma. ¿Sí? Entonces acuérdense que este de acá significa un futbolista en particular solo con un país. Y este n de acá significa que un país puede estar con muchos futbolistas, ¿sí? Pero el mismo futbolista no puede. Lo que estaría mal es que este mismo futbolista estuviera con otro país. Eso no está permitido. No, perdí los botones. Ah, no, están acá. Lo sabíamos bien. Bien. ¿Estamos de acuerdo con la cardinalidad máxima, como la definimos? Bueno, y después tenemos el análogo, que es la cardinalidad mínima, que nos interesa saber si uno puede no vincularse con entidades del otro tipo. ¿Sí? Esto tiene distintos nombres. Cuando encontramos que hay una entidad en particular que puede no vincularse con entidades del otro tipo, decimos que el tipo de entidad tiene participación parcial. ¿Por qué participación parcial? Porque no todas las entidades participan del vínculo. Hay algunas que no se vinculan, no participan del vínculo. En cambio, si siempre debe vincularse con al menos una entidad del otro tipo, decimos que hay participación total. ¿Sí? Si el mínimo es 1, es que todas las entidades del otro lado tienen que vincularse con al menos una, entonces la participación es total. Todas participan en al menos un vínculo. Quizás en más de uno, eso depende de la cardinalidad máxima, pero como mínimo 1, listo, participación total. También a veces se lo encuentra como dependencia existencial, porque si siempre tiene que estar vinculado a uno del otro tipo de entidad, hay una dependencia que para existir, la entidad con la cual se vincule, porque no puede no estar vinculado. Esto es un tema de definiciones, pero en sí lo representamos como un mínimo. ¿Y cómo lo representamos en el diagrama? Lo representamos entre paréntesis, el mínimo primero, coma, el máximo después. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un futbolista sí o sí tiene que haber nacido en un país y no puede haber nacido en más de un país. Exactamente un país. En un país pueden no haber nacido futbolistas, por ejemplo, en el Vaticano yo creo que nunca nació un futbolista, de hecho, ni siquiera sabemos si alguna vez nació alguien en el Vaticano, no sé cómo es el tema eso del celibato, pero en un país pueden haber nacido más de un futbolista. Entonces, por eso tenemos el 0 de mínimo y el n de máximo. ¿Estamos de acuerdo? Acá está el warning que decía que en el Masri Navase estaba invertido. Bien, ¿quedó claro esto? Lo de existencial. Acá decimos que futbolista tiene dependencia existencial de país, porque el 1 es de mínimo. ¿Por qué? Porque no puedo crear un futbolista si no lo vinculo a un país. Entonces necesito que exista el país para que exista el futbolista. En cambio, yo puedo crear un país sin que exista ningún futbolista, porque no tengo dependencia existencial. ¿Sí? Entonces, yo, para ser alta de futbolista, requiero que antes esté dado de alta el país en el que nació. En cambio, para un país no requiero que haya futbolistas porque puede vincularse con ninguno. Pero es un tema de definición del libro. Bien, ¿otras dudas sobre esto? Sí. No te escucho nada. ¿Así sería? País tiene participación parcial y futbolista tiene participación total. Porque cada uno tiene un mínimo distinto. Cuando tenés un mínimo de 0 es parcial, cuando tenés un mínimo de 1 es total. Hay países que no participan del vínculo, por eso es participación parcial, pero no hay futbolistas que no participen. Todos los futbolistas tienen que haber nacido en un país, como mínimo, entonces tiene una participación total. Sí. Nace en un país, ¿no? Y ese país deja de existir por el motivo después. Sí, bien. Ahí ya depende muchísimo de cómo se maneje en la realidad. Estas son las preguntas que surgen cuando uno en la realidad va a implementar una base de datos. Y acá lo que yo siempre digo es que cuando uno en una empresa le pasa eso, lo que tiene que hacer es buscar a el que sabe.
El que sabe está en el dispenser de agua charlando con alguien, tomando un café, es fija, van a ver que existe, ¿sí? Y van y le pregunta al que sabe y el que sabe le dice, eso nunca puede pasar, o sí, se maneja así, de tal forma. Hay muchísimas alternativas que se pueden manejar. Una es permitir el cero de mínimo, otro es mantener el país que estaba antes y de alguna forma marcarlo como que ya no exista para que no puedan haber nuevos vínculos, pero sí se mantienen los anteriores. Hay muchísimas formas de hacerlo, ¿sí? Pero identifiquen al que sabe, cáiganle bien y le pueden hacer las preguntas, ¿sí? Bien, no, perdón, quiero otra cosita más. En el afán de que ustedes aprendan, muchos ejemplos que damos nosotros los simplificamos un poquito con la realidad. Por ahí ustedes me dicen, no, pero puede haber alguien que haya nacido en más de un país, porque si justo estaba en un barco, entonces se le toma el país del que iba al que venía, o al revés. Si justo está en un barco, no tiene país, entonces el cero sería de mínima. Bueno, acá hacemos ejemplos de algún futbolista que no haya nacido en algún país. Sí, un ruso que una vez, no sé, como dijiste vos, explotó la guerra justo cuando nació y no sabían de qué país era y no le pusieron, bueno, entonces van y le ponen un cero de mínimo. Pero siempre va a haber alguien que lo pueda justificar. Si el que sabe le va a decir, no, pasó con Tom Hanks en la película de Aeropuerto, así que ponele un cero. Listo. Y ustedes lo tienen como anécdota. Son cosas que pasan, ¿eh? Es muy difícil, aparte, hacer algo que subsista. Quiero dar más adelante este ejemplo, pero es un ejemplo muy pavo, pero en mi época, que uno trataba de ahorrar espacio, era muy, pero muy común tratar de ahorrar hasta bits, si se podía, y alguien decía, bueno, acá tenemos, no sé, persona, género. Bit, es true false porque es hombre o mujer. Y a nadie se le ocurrió que podía haber más de dos géneros. Bueno, todos esos sistemas lo tuvieron que cambiar ahora porque aparecieron más géneros. ¿Se entiende? Y eso, pero yo te ibas en esa época y le decías, no lo pongas como un bit porque más adelante va a pasar. Te echaban por nabo aparte, con justificación, se reían cuando te estabas yendo con tu cajita de cartón, porque era una huevada lo que habías dicho. Y no era una huevada, ¿sí? Entonces, si hay algo constante en el mundo, en especial de la informática, es el cambio. Va a cambiar todas las cosas y lo van a tener que poder cambiar en algún momento. No, estas estructuras no siempre son fijas. Si en algún momento detectan que hay un cero, se cambia a cero y se readapta el sistema para que empiece a manejar ese cero. Nada está fijo, ¿sí? Aparte, otra cosa que es el clásico es que vos le preguntás a alguien, che, ¿esto puede pasar? No, nunca. Vas, lo programás y hay un caso que se da. Y decís, pues si me dijiste que no podía pasar. Ah, no, con ese sí, pero con el resto no pasa. Y vos decís, pero eso no significa que no puede pasar. Les va a pasar también. Si no les pasó todavía, es porque son jóvenes. Les va a pasar en algún momento. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Estamos por aquí? No. Bien. Bueno. Los tipos de interrelación también pueden tener atributos. A veces hay atributos que describen el vínculo. No describen solamente a los tipos de entidad los atributos, sino que también pueden caracterizar los vínculos. Por ejemplo, la nota de aprobación y la fecha de aprobación de un alumno con una materia, ¿sí? La fecha en la que aprobó un alumno una materia no es un atributo de alumno, porque un alumno puede haber aprobado en distintas fechas distintas materias, y mucho menos de materia. ¿Sí? Cada materia hay una par de alumnos que aprueban una fecha, otra en otra, etc. Es algo que depende del vínculo entre ambos. ¿Qué se hace? Se pone el atributo como un óvalo, pero no se lo engancha con un tipo de entidad, sino con el tipo de interrelación. Sí. Todos los tipos de atributos que hablamos antes pueden formar parte de la compuestos, multivaluados, sí. La única excepción que vamos a ver ahora es el tema de identificador único. Ese no, pero sí, los atributos de una interrelación pueden ser compuestos o no, pueden ser multivaluados o no, y pueden ser derivables o almacenados. Sigue manteniéndose eso. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, se representa de esta forma. Creo que es bastante sencillo. Igual te insisto, fíjense qué fácil, acá ustedes ya entienden lo que yo estoy representando. Los alumnos aprueban materia en cierta fecha con cierta nota. Los alumnos identifican un padrón y tienen un nombre, las materias con el código y tienen un nombre. Fíjense el poder expresivo que tienen este tipo de diagramas. Bueno, te dije que iba a venir. Bueno, acá hay un tema polémico del modelo, ¿sí? Cero intuitivo y que trae problemas. Y es la siguiente. La restricción de unicidad también existen los tipos de interrelación. ¿Por qué? Porque quiero poder distinguir vínculos, ¿sí? Si yo tengo dos hermanos, quiero poder distinguir entre el vínculo con uno de mis hermanos y el vínculo con el otro de mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Pero el problema que tiene este modelo es que solamente, fíjense, está subrayado, para distinguir entre vínculos, solamente para los atributos claves tienen que participar las claves de los tipos de entidad vinculados, ¿sí?
No pueden participar en la identificación de las interrelaciones atributos propios de la interrelación. Solo pueden participar atributos de los tipos de entidad que están vinculando y no cualquier atributo, los atributos claves de esos tipos de entidad. Es una restricción fuerte del modelo que trae problemas, que vamos a ver cuál es uno de los problemas, pero es lo que hay. Nos la tenemos que bancar. La elección de qué atributos clave tiene un tipo de interrelación está fuertemente condicionada por la cardinalidad máxima del tipo de interrelación. La mínima no me importa. La máxima es lo que me condiciona. Y es una fórmula, ¿eh? No hay que pensarlo mucho. Creo que ya vienen los ejemplos. Sí. Cuando es muchos a muchos, por ejemplo, alumno aprobó materia, ¿qué es lo que identifica un vínculo? Dijimos, solamente puede venir los identificadores de los tipos de entidad. Con padrón solo no me alcanza, porque un vínculo puede ser del alumno tal con una materia y otro vínculo del mismo alumno con otra materia. Si en general aprueban más de una materia. Si llegaron acá, yo creo que ya aprobaron más de una materia. Entonces con el padrón solo no me alcanza. Con el código de materia solo tampoco me alcanza, porque puede haber varios vínculos. Una materia puede haber sido aprobada por más de un alumno. Entonces se va a repetir el código de materia entre distintos vínculos. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, cuando es muchos a muchos, para identificar necesitamos los dos identificadores únicos de los tipos de entidad que están participando. El padrón más el código es lo que identifica una aprobación. Un alumno no puede haber aprobado una materia más de una vez. Pingui, la clave de aprobó es padrón, código. ¿Vamos? Vamos al siguiente caso. Muchos a uno. Tenemos un ejemplo, el que vimos antes, futbolista nació en país. ¿Sí? El número de inscripción de futbolista, ¿puede aparecer más de una vez en nació en? No. Entonces, con la clave del lado muchos, ya me alcanza para identificarlo. ¿El nombre del país puede haber aparecido varias veces en nació en? Sí, hay muchos futbolistas de Argentina, por ejemplo. Entonces, este no me sirve. Entonces, la única clave en el muchos a uno es el identificador 1 del tipo de entidad que está del lado muchos. Entonces, acá la única clave es número de inscripción. ¿Sí? En estos ejemplos siempre la clave es de un único atributo, pero si futbolista se identificara con 3 atributos, o con 2, por ejemplo, tipo y número de documento, tendría que ser tipo y número de documento. Pero lo importante es que pongamos la clave completa solo del lado muchos, no de la del otro lado. ¿Por qué no? Porque si pusiéramos también el nombre del país, entonces la base de datos me permitiría que un futbolista haya nacido en más de un país, porque no va a revisar que no haya dos vínculos con el mismo número de inscripción. Va a revisar que no haya dos vínculos con el mismo número de inscripción y nombre de país. Entonces, Messi Argentina, Messi Brasil lo permitiría, porque es distinto la del par, y no tiene que pasar eso. Por favor, que nunca pase. Ahora ya por ahí está medio viejo y no hay problema. Perdón, Messi, si llegas a ver este video, era un chiste. Y el último caso, que es 1-1 de máxima, este no lo vimos, así que lo muestro un poquito. Tenemos empleados con su legajo y nombre, y tenemos sectores en los que dirigen los empleados con el código de descripción en una empresa. Imagínense, hay distintos sectores. Bueno, cada sector es dirigido por un único empleado. Si el de marketing tiene un director, el de recursos humanos tiene un único director. Es medio que no siempre es así, pero asumamos eso, ¿sí? Y un empleado puede dirigir un sector o no. Yo personalmente no dirijo ningún sector en la empresa en la que estoy, pero algunos empleados sí dirigen un sector. Imagínense que la empresa no permita que dirija más de un sector. Entonces sería un caso de 1 de máxima de ambos lados. Bueno, ¿el legajo puede repetirse en dirige? No, porque como mucho dirige un. ¿Y el código puede repetirse en dirige? No, ¿sí? Porque cada sector siempre tiene un único empleado que lo dirige. Entonces acá tenemos dos posibilidades. O elijo el legajo como identificador único de la interrelación, o elijo el código de sector como identificador único de relación. De vuelta, no los dos juntos, porque si dijera los dos juntos, lo que va a revisar la base de datos es que no se repita el par de valores. Entonces me va a permitir que el mismo empleado dirija más de un sector, y eso no lo quiero porque acá tengo un 1 de máxima. No estaría representando este modelo. Sí. Depende de la relación, como buscar una clave y distinto por lo que está interrelacionando, las dos entidades están interrelacionando. Exactamente, sí. Sí. La forma de identificar distintos dirige es que tienen que tener distinto código de legajo o distinto código de sector. En realidad, ambas tienen que tenerlo, pero como acá con una sola alcanza, tenemos que elegir una de las dos. Entonces, la clave de dirige es o código o podría haber sido legajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acá alguno dice, no, pero ¿cómo legajo si hay empleados que no aparecen en dirige? El 0 es de mínima. No hay problema, los empleados que no aparezcan no estarán en dirige, con lo cual no va a haber vínculos para ese valor de legajo, pero legajo sigue siendo una clave correcta.
¿sí? Siempre en dirige va a haber un legajo y un código, porque es el vínculo de a pares, es una interrelación binaria. Cuando un empleado no dirige ningún sector, no va a estar en dirige, solamente va a estar en empleado, entonces no influye su legajo. ¿Estamos? Pero no es que tengo que poner nulo en el legajo, en dirige, no, porque algunos empiezan a maquinar esas cosas, no. Acá no. Si el empleado no dirige un sector, no está en el vínculo de dirige, no hay ninguna interrelación con su legajo. Y acá lo volvemos a reforzar, no se puede utilizar atributos del tipo de interrelación como parte de la clave, ¿sí? Porque sea la cardinalidad que yo le haya puesto de máxima que sea, una entidad de un tipo de interrelación no se puede vincular más de una vez con la misma entidad en particular del otro tipo de interrelación. ¿Qué significa esto? Este mucho que tenemos acá y este mucho acá es que un alumno en particular puede haber aprobado muchas distintas materias. Y una materia en particular puede haber sido aprobada por distintos alumnos. Pero el mismo alumno, la misma materia, no la puede haber aprobado más de una vez. Esto es una restricción poco intuitiva del modelo. ¿Sí? Entonces, por eso lo pongo con una cruz roja para que se entienda perfecto que está mal. ¿Sí? Las cosas que intuitivamente parecen ser tipo de interrelación binarias, las tenemos que modelar de otra forma. ¿Y cuál es el error más común? Alumno cursa materia. Porque el mismo alumno puede usar más de una vez la misma materia. ¿Sí? Ya sea porque se dio de baja, porque le fue mal y la está recursando. Y no se decir, lo que identifica cursa es el padrón, más el código, más el cuatrimestre, más el año. No es correcto por el modelo, porque es verdad que la cursada sí se identifica por un padrón, el código materia, el cuatrimestre y el año. Pero este modelo no lo permite que el vínculo se identifique por esto, ¿se entiende? No es que la cursada no se identifica por estas cuatro cosas, sino que el modelo me dice que un tipo de interrelación no se puede identificar por atributos propios. Es una limitante del modelo. Que de hecho creo que UML no la tiene. En UML yo creo que sí puedes definir que algunos atributos del vínculo formen parte, o sea, si un tipo de objeto asociativo, ya no me acuerdo, lo vi hace demasiado tiempo. Pero este no lo permite. Vamos a ver luego cómo hacerlo, que en realidad es cómo zafarlo. Sí. Esto del modelo de que tenga entidad de interrelación y atributos. No, para este modelo en particular. No, solamente para esto. Sí, otros modelos tienen otros distintos elementos. UML tiene eso porque seguramente se va a hacer una idea parecida o porque es lo más natural, pero UML seguramente tiene más cosas. Este tiene solo esto. Bueno, ¿hasta acá venimos bien? ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que estamos casi para el break. No. Vamos a terminar de hablar y creo que ya viene el ejemplito, que lo vamos a plantear primero y vamos a resolver después del break. Bueno, entonces vamos a ver después cómo zafar el alumno cursa materia, pero no es una binaria. ¿Por qué? Porque en una binaria yo no permito que la misma entidad alumno se vincule con la misma materia más de una vez. Y el cursa necesita permitir que el mismo alumno curse más de una vez la materia. Entonces no lo podemos representar como una binaria. Es totalmente antiintuitivo. Bueno, y otra cosa, una última cosita, pavas de interrelaciones. Creo que me quedan dos cositas. Sí, bueno. No siempre hay un único vínculo entre dos tipos de entidades. Puede haber dos, puede haber tres, puede haber muchísimos. ¿Sí? Puede haber distintos tipos de vínculo que vinculen a los mismos tipos de entidad. Por ejemplo, podemos tener que persona nació en país y también persona es ciudadano del país. Son dos vínculos absolutamente distintos. O entre personas. Persona es hermano de otra persona está casado con una persona es amigo de una persona. Son vínculos totalmente distintos. La semántica es distinta. No es lo mismo ser hermano de alguien que ser amigo de alguien que estar casado con alguien. Bueno, son distintos tipos de interrelación que cada uno tendrá sus particularidades. Pueden coincidir en las, ¿cómo se dice?, en las cardinalidades o no. Sí. Definirlo, si vos necesitas saber, en tu sistema necesitas saber quiénes son los esposos de las personas, los amigos y los primos y los hermanos, si vos lo necesitas, lo definís. Siempre uno define los datos con los que luego va a trabajar, los datos que a uno le interesa. Uno no tiene por qué definir, no sé, de la persona el color de pelo si es un cliente. Si la persona tiene el color de pelo, no es algo útil, no lo define. Entonces, la utilidad de lo que uno define es lo que realmente cree que va a terminar utilizando. Sí, señor. Sí, permite. Porque vos podés nacer en un país y ser ciudadano de otro. Acá hay gente que nace en Argentina y tiene la ciudadanía de España. Lo que creo que vos me estás queriendo preguntar es si esto me permite haber nacido en Argentina y no tener ciudadanía argentina. Bueno, sí. Este diagrama no me permite definir todas las restricciones. Hay restricciones, eso lo vamos a ver dentro de un ratito, seguro, la clase que viene creo que venía. Hay restricciones que el modelo no las puede de alguna forma definir.
No es que sirve para todos los tipos de restricciones. De hecho, hay restricciones que son mucho más complicadas. Por ejemplo, el dígito verificador del quit se calcula en una fórmula matemática en base al tipo y número de documento, ¿sí? Pero yo no puedo en este modelo de alguna forma escribir eso. Lo tengo que escribir en un apartado. En el diccionario de datos tengo que poner esas cosas. Por ejemplo, tengo que decir, si nació en el país, tiene que ser ciudadano de ese país y por ahí de alguno más. Esas son restricciones que lamentablemente no las podemos definir acá en este modelo. Y pasa mucho. Cuando vemos el modelo relacional, que es mucho más como se dice, cerca a la implementación, vamos a ver que hay unas cosas que son difíciles de expresar. Y creo que la clase que viene, en la práctica también van a ver alguna de un tema de el local y el visitante de los partidos. Sí. Claro, hay algo que es lo que identifica a Nación y hay algo que es lo que identifica a Ciudadano él. Efectivamente, Ciudadano él se identifica por tipo y número de documento de la persona y nombre del país, pero Nació él solamente utiliza la clave de persona, tipo y número de documento de la persona. No necesita el nombre para identificarse un nació en, porque una persona solo nació en un país. Pero, como puede haber sido ciudadano de varios países, cada vínculo necesita de la persona y también del nombre del país, porque la misma persona puede aparecer vinculado a varios países. Bien. Y la última cosa que, si bien no lo tratamos mucho, suele utilizarse, son las interrelaciones unarias. ¿Se acuerdan que hablamos al principio del grado, que dijimos que vamos a hablar de grado 2, que son las interrelaciones binarias porque vinculan dos tipos de entidad? Bueno, a veces no, a veces son de grado 1, porque vinculan el mismo tipo de entidad. Por ejemplo, es jefe de, o ya hay otros ejemplos, yo hermano, primo, casado con, ¿sí? Siempre estamos vinculando a un mismo tipo de entidad, ¿sí? En general, las interrelaciones unarias también tienen un rol, porque no siempre el vínculo es exactamente igual de ambos lados. Es jefe de empleado, no es lo mismo el subordinado que el jefe. Y hasta pueden tener distintas cardinalidades, ¿sí? Entonces, un empleado tiene 0 o un jefe, y un jefe tiene 0 o n, perdón, y un empleado es jefe de 0 o n subordinados. ¿Sí? ¿Sí? Por ahí el gerente de la empresa no va a tener jefe, pero todos los otros sí van a tener un jefe, y no todos los empleados son jefe de alguien, pero los que sean van a estar vinculados con todos los empleados de los cuales son jefe. ¿Se entiende? No. Las unarias. Es común que haya un rol, pero no siempre existe. ¿Cuál es un caso en el que no existe? Amigo de, por ejemplo. Si yo soy amigo de alguien, los dos tenemos el mismo rol. Somos amigos de la otra persona. Bueno, hermano no puede decir, bueno, pero en general también es como decís, no hay tanto rol. Lo mismo en casamiento, uno podría decir el hombre y la mujer, pero no existe el casamiento del mismo sexo, con lo cual tampoco hay un rol. Pero creo que en amigo de se ve perfecto que son exactamente iguales, es simétrica, digamos. Otro ejemplo es país limítrofe con otro país. Argentina es limítrofe de Brasil, pero también Brasil es limítrofe de Argentina. ¿Sí? Entonces no siempre hay un rol, pero es común que lo tengan. Bueno, cuando existe el rol, lo escribimos arriba o al lado de las cardinalidades asociadas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y para cerrar, vamos a hacer un pequeño break, pero luego del break vamos a trabajar sobre este ejemplo, así ustedes lo van maquinando en el break, ¿sí? Porque seguro que no es que quieren desentenderse la materia por 10 minutos, sino que van a seguir pensando. Vamos a modelar este pequeño caso de la librería Jennifer. Me dice, los dueños de esta librería desean crear una base de datos que contenga información sobre los libros actualmente en venta y que permita hacer búsquedas por ISBN, nombre del libro, nombre del autor, país de origen del autor, género, idioma y año. Entonces vamos a hacer un pequeño diagrama entidad de interrelación que le sirva a los dueños de la librería Jennifer. Pero eso lo vamos a hacer en unos 10 minutitos, ¿les parece? Son y media, si no me equivoco, y 29. ¿Y 39 estamos de vuelta acá? ¿Estamos? Bueno, vamos a cortar la grabación. Pingui.